En la tranquila ciudad costera de San Agustín, Florida, el 8 de julio de 2010 fue un día que aquellos que la conocían nunca olvidarían. Una solitaria casa de playa sirvió como telón de fondo para un desconcertante misterio. Amigos y familiares luchaban por entender la misteriosa desaparición de una mujer de 45 años que había sido una constante en sus vidas. Su presencia, vista por última vez en una reunión vecinal el 6 de julio, parecía haberse desvanecido en las sombras, dejando un rastro de inquietantes preguntas. Brittany Tabar, de 45 años, residente de St. Augustine, Florida, tenía un corazón tan grande como el océano y una sonrisa que podía iluminar incluso el día más oscuro. Brittany tenía una familia numerosa con muchos hermanos, pero todos vivían lejos, al otro lado del país. La querían a pesar de la distancia, pero los altibajos de la vida los habían separado. Las personas que conocían a Brittany hablaban de ella con cariño. Era conocida por su amabilidad, su espíritu generoso y su respeto inquebrantable hacia todos los que conocía. Brittany tenía un talento para ayudar a los demás, lo cual la definía en un giro intrigante del destino. Brittany alguna vez puso su mirada en Hollywood, con la esperanza de descubrir sus sueños en medio del brillo y el glamour de la ciudad. Después de que su aventura en Hollywood fracasara, Brittany regresó a San Agustín, su ciudad natal. Forjó un nuevo camino aquí, convirtiéndose eventualmente en fotógrafa y agente inmobiliaria. Su lente de cámara capturó la belleza del pueblo, y su actitud amigable ayudó a los demás. El amor de Brittany por hacer amigos fue lo que realmente la diferenciaba. Tenía un talento especial para convertir a los extraños en amigos, y su red en San Agustín se expandió rápidamente. Personas de todos los ámbitos de la vida se sentían atraídas por su personalidad contagiosa. Sin embargo, la vida es impredecible, y Brittany no tenía idea de lo que iba a suceder a continuación. La última aparición de Brittany en la comunidad fue la noche del 6 de julio, solo 2 días antes de su misteriosa desaparición. Ella estaba animada mientras socializaba con vecinos y amigos en la animada fiesta. Más tarde esa noche, alrededor de las 9 p.m., hizo una parada rutinaria en una gasolinera cercana para llenar el tanque de su Toyota RAV4. Sin embargo, después de esta parada aparentemente rutinaria, Brittany se convirtió en un misterio elusivo cuando amigos preocupados por su desaparición fueron a su casa. Parecía normal por fuera. No parecía haber actividad dentro de la casa. Su coche estaba notablemente ausente, lo que llevó a algunos a especular que ella había dejado temporalmente su casa por unos días. Sin embargo, su familia estaba preocupada porque sabían que era inusual que ella se fuera sin informar a nadie. La policía no inició una investigación de inmediato porque nada parecía fuera de lugar, y no había evidencia de juego sucio, ni de que Brittany hubiera sufrido algún daño. Amigos y su pareja, Tim Martin, entraron en su casa a través de un cerrajero, y tras una inspección más detallada, una escena extraña se desplegó ante sus ojos. La casa tenía una limpieza casi antinatural, como si hubiera sido fregada a fondo, dejando un olor distintivo a productos de limpieza, particularmente lejía. Los 2 pequeños perros Bichon Frise de Brittany, Cobear y Yui, también estaban desaparecidos, pero sus gatos permanecían dentro de la casa. El zumbido del aire acondicionado de fondo añadía al misterio, lo cual era inusual para Brittany, quien normalmente se preocupaba por el consumo de energía y no lo dejaba encendido ni siquiera si solo se iba por unos días. Los amigos de Brittany le dijeron a la policía que ella les había expresado preocupación y miedo. Ella había hablado con algunos de ellos sobre sus preocupaciones. Esta inquietud surgía de una disputa contenciosa que tenía con su vecina, y lo que alguna vez había sido una relación cordial se había convertido en un hervidero de hostilidad, marcado por escaramuzas físicas, escaramuzas legales y los fervientes intentos de Brittany por obtener una orden de restricción permanente contra Anna. El momento de la desaparición de Brittany fue especialmente desconcertante porque coincidió con una audiencia judicial crítica en esta larga disputa. Brittany recopiló meticulosamente pruebas y se preparó para su próximo juicio, lo que hizo que su repentina desaparición fuera aún más desconcertante para quienes la conocían bien. Estaba ansiosa por su comparecencia en el tribunal y no quería perdérsela. Brittany y Ann habían sido amigas cercanas anteriormente, vinculándose sobre recuerdos compartidos y camaradería. Sin embargo, la idílica amistad de Ann comenzó a desmoronarse cuando su novio cruzó el Atlántico desde Irlanda, lo que la llevó a buscar alojamiento para su compañera de cuarto con el fin de hacer espacio para su vista. Brittany, siempre complaciente, aceptó alojar a la compañera de cuarto de Ann, pero luego cambió de opinión. Este cambio abrupto aumentó las tensiones entre Brittany y Ann, sentando las bases para una disputa contenciosa. El conflicto escaló a proporciones alarmantes,
culminando en una impactante pelea física que resultó en el arresto de Brittany por cargos de agresión. Su actitud, que antes era acogedora, había cambiado a una de determinación resuelta para buscar protección legal contra las amenazas percibidas de Anne. Brittany llevaba una cámara de video con ella en todo momento, documentando cada interacción con Anne para reunir pruebas irrefutables para la inminente batalla legal. Entre estos enfrentamientos, el día en que Brittany desapareció surgió como un momento decisivo. Había anticipado durante mucho tiempo el día en que comparecería en el tribunal para la demanda civil que buscaba una orden de restricción permanente contra Anne. Había trabajado duro para reunir pruebas y prepararse para presentar su caso a sus amigos y familiares. La idea de que Brittany se perdiera voluntariamente esta audiencia crítica parecía implausible, mientras que Anne, naturalmente, se convirtió en una persona de interés a los ojos de los investigadores. Las indagaciones iniciales indicaron que tenía una coartada creíble. Unos días después de la última vez que vieron a Brittany, sus dos queridos perros, Cobear y Huey, fueron encontrados vagando por separado en Hopkins, Carolina del Sur, añadiendo un giro inesperado al caso. En medio de esta disputa vecinal, surgió otro aspecto de la personalidad de Brittany, un espíritu compasivo que había abierto su hogar a al menos 8 personas sin hogar diferentes a lo largo de los años. Brittany los recibió calurosamente, ofreciéndoles refugio a cambio de su ayuda, con varias tareas del hogar. Entre ellos estaba Joseph Dean Roberts, un joven de 26 años, que había vivido recientemente con Brittany. Brittany solo había conocido a Joseph unas semanas antes de su misteriosa desaparición en una librería Barnes & Noble local. A pesar de sus breves interacciones, Joseph le había contado su desgarradora historia. Se había quedado sin hogar después de perder su trabajo en la gasolinera Kangaroo en la playa de San Agustín. Brittany, conocida por su bondad infinita, le tendió la mano y le ofreció un lugar donde quedarse. Las primeras impresiones de Joseph lo retrataron como un joven modesto y promedio, lo cual fue confirmado por sus amigos. No vieron ninguna razón para preocuparse, creyendo que era un huésped típico. Sin embargo, Joseph tenía una trágica historia, diciéndole a los amigos de Brittany que había perdido a sus padres y que su situación de vida se había vuelto hostil, lo que lo llevó a buscar refugio bajo su techo. Brittany hizo un esfuerzo extraordinario cuando se mudó al comprar una computadora. Compartían la ambición de iniciar juntos un negocio de diseño web, lo cual reflejaba el espíritu aventurero de Brittany. La policía, que siempre estaba ansiosa por probar cosas nuevas, se interesó cada vez más en Joseph, a medida que aprendían más sobre su relación con Brittany y los eventos que rodearon su desaparición. Lo detuvieron por exceso de velocidad en el coche de Brittany, en Evanston, Wyoming, el día después de su desaparición. Extrañamente, fue liberado sin ser interrogado sobre su paradero. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, surgió un patrón más siniestro que implicaba a Joseph en la perturbadora cadena de eventos mientras los investigadores profundizaban en la misteriosa desaparición de Brittany Genevieve Tavares. Joseph Dean Roberts emergió como una figura clave en el misterio que se desarrollaba. Sus acciones y conexiones con Brittany despertaron sospechas, dejando un rastro de preguntas que exigían respuestas. Joseph se había convertido en una persona de interés por una variedad de razones. En primer lugar, él fue la última persona conocida que estuvo con Brittany la noche del 6 de julio, justo antes de su desaparición. En segundo lugar, había estado en posesión del coche de Brittany poco después de que ella desapareciera, lo cual era un hecho perturbador que no podía ser ignorado. Las circunstancias que rodearon su encuentro con las fuerzas del orden en Evanston, Wyoming, eran bastante desconcertantes. El 11 de julio fue detenido por exceso de velocidad mientras conducía el coche de Brittany. A pesar de estar solo y en posesión de su vehículo, el oficial de policía que lo detuvo no hizo ninguna conexión con la desaparición de Brittany y lo dejó ir con una advertencia. Las acciones de Joseph no terminaron en la parada de tráfico. Más tarde ese día, fue visto en un Walmart en Ontario, comprando artículos que levantaron sospechas. Adquirió una tienda de campaña, una camiseta negra y pantalones cortos de carga color beige. Estas compras inusuales alimentaron la creciente sospecha de la implicación de Joseph en la desaparición de Brittany. La investigación tomó un giro alarmante cuando se descubrió que la tarjeta de crédito de Brittany seguía siendo utilizada, a pesar de que ella había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades examinaron de cerca las transacciones de la tarjeta de crédito y descubrieron un patrón preocupante. La tarjeta de Brittany había sido utilizada en varios estados, incluyendo Carolina del Norte,
Idaho y Oregón. Esta pista financiera pintaba un cuadro de alguien aprovechándose de las pertenencias de Brittany, alimentando los temores de que ella estuviera en grave peligro. Con la evidencia acumulándose y las crecientes preocupaciones sobre la posible implicación de Joseph, las autoridades tomaron un enfoque proactivo y emitieron una alerta pública. El mensaje era claro. Joseph Dean Roberts era una persona de interés en la desaparición de Brittany, y no debía ser subestimado. Las fuerzas del orden advirtieron que podría estar armado y ser peligroso, lo que provocó una búsqueda a nivel nacional. La esperanza de encontrar a Brittany con vida persistía, pero los detalles revelaban una imagen escalofriante y ominosa. La búsqueda de Joseph Dean Roberts se intensificó, motivada por un deseo de respuestas y justicia en este inquietante misterio. En la interminable búsqueda de respuestas en el caso de Brittany, la desaparición de Genevieve Tavar alcanzó un punto de inflexión el 12 de octubre, cuando Joseph Dean Roberts fue arrestado en Seattle por robo en tienda. Este incidente aparentemente no relacionado arrojaría una sombra ominosa sobre la investigación en curso, revelando eventualmente la sombría verdad sobre el destino de Brittany mientras Joseph estaba bajo custodia. Las autoridades de Florida se apresuraron a Seattle para interrogarlo sobre la desaparición de Brittany. Su esperanza se mantenía firme de que Brittany aún estaba viva y esperando ser rescatada. No tenían idea de que la escalofriante revelación que estaba a punto de desvelarse pondría fin a ese destello de esperanza. Durante el interrogatorio, Joseph Dean Roberts, el hombre que había compartido la vida y el hogar de Brittany en las semanas previas a su desaparición, comenzó a revelar los escalofriantes detalles de lo que sucedió esa fatídica noche. Según la confesión de Joseph, una acalorada discusión estalló entre él y Brittany la noche del 6 de julio de 2010. La tensión aumentó, alcanzando un clímax aterrador cuando la ira se convirtió en violencia. En un momento de brutalidad, Joseph había recurrido a usar un martillo para golpear a Brittany en la cabeza varias veces, pero ella no había muerto de inmediato. Joseph relató con un escalofriante desapego que Brittany aún estaba viva, aunque brevemente, en un giro espeluznante. Joseph describió haber tomado un cuchillo de la cocina, con la intención de silenciar a la mujer que una vez le había brindado refugio y amabilidad. Joseph utilizó un objeto afilado para asestar el golpe mortal en el cuello. Las secuelas de este crimen atroz fueron una escena de horror indescriptible. Había sangre por todas partes. José necesitaba actuar rápidamente para cubrir sus huellas, así que usó lejía y una gran cantidad de toallas para eliminar las horrendas pruebas de su crimen. La cantidad de sangre era tan grande que requirió 6 bolsas de basura para contener las consecuencias. En un escalofriante giro del destino, el plan original de Joseph era esconder el cuerpo sin vida de Brittany en el ático. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que sus restos eran demasiado pesados para llevarlos por las escaleras. En su lugar, recurrió a envolver su cuerpo sin vida en sábanas y bolsas de basura, dejándola trágicamente irreconocible. El cuerpo de Brittany fue entonces colocado en su propio coche. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿por qué había elegido Joseph acompañar a los queridos perros de Brittany en su siniestro viaje para ocultar su atroz crimen? La retorcida lógica de Joseph salió a la luz. Entendió que dejar los perros en casa de Brittany levantaría sospechas. Necesitaba ganar tiempo, desviar la atención de las atrocidades que había cometido. La vida de Brittany había terminado. Joseph emprendió un viaje sombrío con su cuerpo escondido en su propio coche y sus mascotas, que una vez amó, a su lado. Condujo el coche de Brittany, llevando sus restos, y abandonó su cuerpo en una zona boscosa desolada cerca de la Interestatal 95. Joseph intentó enterrarla, pero el terreno difícil hizo que el esfuerzo fuera inútil. En cambio, su cuerpo quedó expuesto. En una revelación inquietantemente casual, Joseph admitió que después de completar esta macabra tarea, regresó a casa cuando le preguntaron si se había ido a dormir. Su respuesta fue escalofriantemente directa. Sí, lo hice. Tras este inquietante interludio, Joseph emprendió un viaje por todo el país, cruzando fronteras estatales. Mientras dejaba el coche de Brittany en el aparcamiento de una biblioteca en Seattle, un recordatorio inquietante de la perturbadora naturaleza de sus acciones. La divulgación de estos detalles espeluznantes envió ondas de choque a través de la investigación y la comunidad, que había esperado el regreso seguro de Brittany. Su cuerpo, que estaba gravemente descompuesto, tuvo que ser identificado mediante registros dentales. Murió como resultado de un aparente trauma contundente. Era un recordatorio aterrador de la brutalidad que había experimentado,
Joseph Dean Roberts, el hombre que había compartido su hogar y su confianza, había arrojado a Brittany una pesadilla de la que nunca se recuperaría. Tras la escalofriante confesión de Joseph Dean Roberts, el misterio que rodea la desaparición de Brittany y Genevieve Tabar comienza a desvelarse. La policía descubrió que todo lo que Joseph le había dicho a Brittany era una mentira. Había pasado varios meses viviendo en el bosque cerca de la librería donde se habían conocido. Las fuerzas del orden creían que Joseph tenía la costumbre de vagar por las playas de Florida, intentando persuadir a las mujeres para que le dieran un lugar donde quedarse. Esta estrategia había tenido éxito en numerosas ocasiones. Brittany no era la primera mujer en ofrecerle refugio, y aquellas que lo habían acogido en sus hogares al principio pensaban que era inofensivo y en algunos casos sentían lástima por su situación. Sin embargo, un inquietante cambio en su comportamiento solía ocurrir poco después de mudarse. Por ejemplo, una mujer con la que Joseph trabajaba en la gasolinera Kangaroo le ofreció una habitación para alquilar en su casa, desde agosto de 2008 hasta enero de 2009. Al principio parecía agradable y honesto a pesar de su incapacidad para pagar un motel. Incluso habló sobre sus problemas de salud mental como la depresión y los arrebatos de ira. Sin embargo, en pocas semanas su comportamiento se deterioró. Se volvió desinteresado, descuidó la higiene personal y comenzó a usar sustancias ilegales en la casa. Cuando ella descubrió esto, inmediatamente le pidió que se fuera, y él se fue ese mismo día. Un mes después, otra empleada de la gasolinera llamada Cheryl Davenport le ofreció a Joseph un lugar donde quedarse después de que lo despidieran por robo. Cheryl lo consideraba un amigo y era consciente de que sus problemas de salud mental habían causado tensiones en sus relaciones familiares. A cambio de alojamiento, le pidió que cuidara de sus 3 hijos pequeños. Desafortunadamente, el patrón destructivo se repitió. Joseph dejó de bañarse y volvió a consumir sustancias prohibidas, lo que llevó a Cheryl a pedirle que se fuera. Durante este tiempo, Joseph se mudó con Brittany en circunstancias trágicas. Antes de que ella tuviera la oportunidad de pedirle que se fuera, él cometió un acto de violencia atroz, asesinándola brutalmente. Brittany no estaba al tanto del historial de problemas graves de ira de Joseph, lo que llevó a esta horrible tragedia. El relato de Joseph sobre el brutal asesinato de Brittany provocó su arresto inmediato. La gravedad del crimen que había cometido era obvia, y el sistema legal se movió rápidamente para responsabilizarlo por sus horrendos actos. Joseph inicialmente se declaró no culpable de asesinato en primer grado, preparando el escenario para un juicio que demostrara su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sin embargo, a medida que el caso avanzaba, las discusiones y argumentos legales se volvieron más prominentes. Las preguntas sobre el estado mental de Joseph, las circunstancias que rodearon el crimen y la búsqueda de justicia llevaron a un momento decisivo en el caso. En última instancia, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo significativo y aceptaron una declaración de culpabilidad por un cargo menor. Joseph Dean Roberts, el hombre que mató a Brittany en un acto de violencia indescriptible, se ha declarado culpable de asesinato en segundo grado. Esta declaración representó un punto de inflexión significativo en el caso. El tribunal aceptó la declaración y lo condenó a una pena de 30 años en una instalación correccional estatal de Florida. Aunque este resultado puede que no haya proporcionado la plena medida de justicia que los seres queridos de Brittany esperaban, sí aseguró que Joseph fuera responsabilizado por su crimen atroz. Pasaría décadas en prisión, pagando por la vida que había tomado y el sufrimiento que había causado a la familia, amigos y la comunidad de Brittany, que se había unido en su memoria. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos los eventos que ocurrieron el 13 de enero de 2019. Las cámaras de vigilancia captaron a Agustina Winkelried, de 17 años, saliendo de un club de boliche al que había asistido con sus amigos. Varias horas después, quedó claro que Agustina estaba desaparecida, y su familia comenzó a buscarla. Poco después, se convirtió en el tema de conversación del pequeño pueblo argentino de Esperanza, donde vivía, y la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Agustina nació el 6 de junio de 2001 en Esperanza, donde vive con su numerosa familia. Como la más joven de los 5 hijos de sus padres, siempre recibió un trato preferencial. Es de conocimiento común que el hijo menor de una familia recibe más atención debido a su edad. Agustina fue descrita como amigable, cariñosa y siempre sonriendo. Ella, como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ya fuera en el cine,
en las boleras, en las discotecas, o simplemente tocando el ukelele. Esperanza es un pequeño pueblo con algo más de 40,000 habitantes, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Debido a las limitadas opciones de entretenimiento del pueblo, todos los jóvenes allí se conocían y se relacionaban de alguna manera. Como resultado, los padres de Agustina se preocuparon, pero no tenemos miedo por ella, permitiéndole salir y pasar tiempo con sus amigos, con la única condición de que se mantenga en contacto y nos envíe su ubicación. El sábado por la tarde, 12 de enero de 2019, el padre de Agustina la dejó en la casa de una amiga, donde un grupo de unas 6 personas había planeado reunirse. Las chicas habían planeado ir a Teos, una discoteca y bolera. Después de que todos se reunieran, Agustina le dijo a su padre que pasaría la noche en casa de una amiga después de salir del club y regresaría a casa la tarde siguiente. Estaba saliendo con un hombre llamado Nau. Parece que se llevan bien, y sus familias se conocen. Esa noche, alrededor de 1 hora antes de la medianoche, Agustina le envió un mensaje y le pidió que fuera al club, pero él se negó, diciendo que estaba cansado. Más tarde, el joven llegó a arrepentirse de haberse quedado en casa esa noche. Agustina y sus amigas se lo estaban pasando de maravilla en el club. Se divirtieron, bailaron y disfrutaron de la música. A las 5 de la mañana, los amigos decidieron que era hora de irse. Sin embargo, Agustina se encontró con otro grupo de sus amigos en el club y decidió quedarse más tiempo. Como resultado, el grupo se separó y se dirigió a casa, dejando a Agustina con un grupo diferente de amigos. A las 5:40 am, una cámara de vigilancia captó a Agustina saliendo del lugar con un teléfono celular. Después de salir del edificio, se fue a un restaurante de comida rápida. Agustina esperó su turno, recibió su pedido, habló brevemente con un conocido y luego se dirigió a la carretera. La casa de la amiga donde planeaba pasar la noche no estaba lejos. Así que Agustina decidió caminar hasta allí. El día se estaba iluminando y parecía tener confianza en su seguridad. Como pueden ver, no había aceras, así que solo se podía caminar por el borde de la carretera. No está claro si Agustina bebió esa noche, pero las imágenes muestran que, a pesar de llevar zapatos de plataforma con tacón alto, caminó con firmeza. Se desvió ligeramente hacia un lado al acercarse a la entrada. Pero esto no es sorprendente, dado que el sitio es un camino sin pavimentar con rocas, simplemente podría haberse tropezado. Además, cabe destacar que el club Teos tiene una división por edades. Una zona está reservada para los menores de 18 años, por lo que no se vende alcohol allí. Agustina finalmente no llegó ni a la casa de su amiga ni a la suya. Sus padres siempre estaban al tanto de su ubicación, porque ella siempre les decía, pero cuando llegó la mañana, notaron que su hija no les había enviado un mensaje para informarles que había llegado a casa de su amiga y estaba bien. Entonces se preocuparon e intentaron contactar a Agustina, pero no pudieron hacerlo. Su número de teléfono no estaba disponible. Los padres sabían que se esperaba que pasara la noche en casa de una amiga. Entonces contactaron a su amiga, quien les informó que Agustina no había regresado del club. La amiga también informó a los preocupados padres que Agustina se había quedado en el club con otro grupo de personas. Después de contactar a todos los conocidos de su hija y descubrir que nadie sabía dónde estaba, el padre de Agustina llamó a la policía y comenzó a buscarla por su cuenta. Daniel M. Winkelried era una figura bien conocida en la ciudad, habiendo sido presidente de un club de fútbol local y propietario de una pequeña empresa de fabricación y venta de muebles. Cuando descubrieron que estaba en apuros, muchos lugareños se ofrecieron a ayudar con la búsqueda, y los amigos de Cristina pudieron concienciar sobre el caso a través de las redes sociales, lo que resultó en cobertura en los programas de noticias de televisión. Después de comenzar la investigación y enterarse de que Agustina había estado en el club de Taylor toda la noche, los policías fueron allí para hablar con posibles testigos y examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles en el lugar. Aparte de las imágenes de Agustina caminando hacia la carretera, esto no reveló nada nuevo. Cuando los oficiales se dieron cuenta de en qué dirección había ido, comenzaron a interrogar a las personas que vivían a lo largo de la carretera, así como a empleados de varios negocios en la zona. Era posible que alguien hubiera visto o escuchado algo, y cualquier indicio era significativo. El amigo de Agustina, Brian, estaba entre aquellos que se enteraron de su desaparición a través de las redes sociales. Noté la gran cantidad de publicaciones sobre encontrar a Agustina. Brian contactó a su padre Daniel y le informó que había visto a Agustina fuera del club Teos alrededor de las 6 am.
Él iba conduciendo cuando la vio de pie al borde de la carretera. Estaba hablando con el conductor de un coche plateado que se había detenido junto a ella a unos cientos de metros del club. Brian continuó por el camino, pero rápidamente agarró su teléfono y llamó a Agustina. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba un aventón a casa. Dijo que estaba bien y que el hombre que conducía el coche plateado se había detenido para advertirle que era peligroso caminar por esta carretera, porque podría ser atropellada por el tráfico. Aceptó la oferta de Brian de llevarla y explicó que iba a la casa de una amiga. Había una gasolinera a unos cientos de metros de donde Brian vio a Agustina, así que decidimos parar, esperar por ella y llenar el tanque. Cuando Agustina no llegó a la gasolinera 15 minutos después, Brian decidió ir a buscarla él mismo, pero no había rastro de ella. Sus intentos de contactarla también fueron infructuosos, ya que no respondió. No le había dado mucha importancia en ese momento. Suponiendo ese huevo, Agustina había ido directamente a la casa de su amiga, olvidando que él la estaba esperando. Dada toda esta información, la pista principal era un coche plateado. Brian no podía decir con certeza de qué marca y modelo era el coche, pero según él, era bastante viejo. The Man, sentado en el asiento del conductor, pudo haber sido la última persona en ver a Agustina. No se descartó la posibilidad de que él estuviera involucrado en su desaparición. Cuando la policía intentó localizar el teléfono celular de Agustina, descubrieron que la última vez que recibió señal fue de una torre en el mismo barrio que el club. Debido a que el club estaba en las afueras de la ciudad, había numerosos terrenos baldíos y campos donde los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos. Agustina caminaba por la carretera y notó que solo esta gasolinera tenía cámaras de vigilancia. Daniel había llegado para examinar las grabaciones y determinar si su hija había llegado a ese lugar. Dada la ubicación de la casa de su amiga, Agustina tenía que pasar por la gasolinera. Daniel explicó la situación al empleado de la gasolinera y pidió ayuda. El empleado, que también es padre, le mostró las imágenes que la cámara captó esa mañana, casi perdiendo su trabajo como resultado. Más tarde, el dueño de la gasolinera lo despidió por permitir que una persona no autorizada viera las grabaciones sin permiso. Cuando los residentes del pueblo se enteraron de esto, se unieron y comenzaron a repostar sus vehículos en otros lugares. Esto calmó la ira del dueño de la gasolinera y reinstaló al empleado y se disculpó con él en la casa de Esperanza. Daniel revisó las grabaciones capturadas por las cámaras de la gasolinera, pero no encontró a su hija. Parecía que Agustina nunca había llegado. Sin embargo, las imágenes revelaron el mismo viejo coche plateado que Brian había descrito anteriormente. Había pasado por la gasolinera alrededor del mismo momento en que Agustina caminaba por la calle. Era un coche Renault, y Daniel determinó quién era el dueño. Pablo Trionfini, de 39 años. Es un empleado municipal, o más específicamente, un basurero que vive a menos de 1 kilómetro de la gasolinera. No tenía antecedentes penales, pero había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. La primera vez su exesposa lo denunció a la policía por golpearla. Esto resultó en una orden judicial que prohibía a Trionfini contactar a su exesposa. Fue arrestado una segunda vez por violar la orden. Ambos incidentes ocurrieron en 2017. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Daniel revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. También querían ver las imágenes, pero no sabían que el padre de Agustina ya las había revisado. Pudieron identificar el coche plateado después de revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando descubrieron que Daniel había visto el video antes que ellos, se preocuparon de que pudiera ocurrir un linchamiento y fueron directamente a la casa de Pablo Trionfini. Cuando llegó la policía, descubrieron que la gente se había reunido frente a la casa y estaba gritando, pero Agustina informó que la multitud se dispersó después de que llegó la policía. Y una de las personas presentes informó a los oficiales que Trionfini estaba dentro de la casa. Cuando escuchó los gritos miró fuera, pero cuando vio a la multitud hostil huyó adentro y cerró la puerta con llave. Los oficiales carecían de causa probable para justificar una entrada no autorizada en la casa del hombre, por lo que solicitaron una orden de registro. Mientras esperaban la orden, la casa fue acordonada para disuadir al sospechoso de intentar huir. Alrededor de la medianoche, un oficial de policía decidió investigar el patio y descubrió que Pablo Trionfini había muerto. El oficial de policía se apresuró a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Trionfini había muerto. Tal giro de los acontecimientos reveló su implicación en la desaparición de Agustín. Pero a pesar de registrar su casa y su coche, la policía no descubrió ninguna evidencia. Pablo Trionfini utilizó la cuerda para liberarse de más problemas y procedimientos. Mientras la policía registraba la casa,
El vecino de Finis se acercó a ellos y dijo que Pablo había pasado durante el día y le había pedido prestada una pala, supuestamente para buscar lombrices de tierra porque iba a pescar. Media hora después, devolvió la pala y le dijo a su vecino que había notado algo extraño. Trionfini le agradeció al hombre y dijo, con cautela, «Gracias. No estoy seguro de si alguna vez volveré a verte». Los testigos vieron a Trionfini Liave salir de la casa varias veces el domingo mientras montaba en su bicicleta y llevaba una pala. Esto podría indicar que Agustín había fallecido el lunes 14 de enero de 2019. Se inició una búsqueda al amanecer con la asistencia de drones y perros policía. El cuerpo medio manchado de Agustín fue descubierto unos 500 metros de su club a las 9:15 am. Había sido escondido en una zanja llena de densa vegetación. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento del cuerpo de Agustina Invinkelred, sus amigos y familiares comenzaron a enviarle emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Esto incluyó una conmovedora publicación de su novio, quien publicó 2 fotos de él con Agustín en su cuenta de Instagram y escribió: «Ojalá pudiera despertar y todo esto fuera un sueño, te extrañaré tanto, mi amor nunca abandonará mi corazón, vuela, hola, mi reina». Sé que nos volveremos a ver. El examen forense reveló que Agustina luchó desesperadamente por su vida. Sus manos estaban cubiertas de heridas defensivas con trozos de piel de su atacante bajo sus uñas. Una prueba de ADN confirmó que el hombre que agredió a Agustina era Pablo Trionfini. La forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulación. Nunca sabremos cómo Agustina terminó con Pablo Trionfini, si él la obligó o simplemente le ofreció un aventón. Solo podemos especular porque solo 2 personas conocían la verdad y nunca podrán hablar de ello nuevamente. La policía revisó el árbol en el teléfono de Finis y no encontró evidencia de que conociera a Agustín. Cientos de personas asistieron al funeral para despedirse de Agustina Invinkelred. Mientras tanto, según informes de los medios argentinos, los familiares de Pablo Trionfini no asistieron a su funeral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 11 de agosto de 2008. El lunes, Sarah Whitmer, una higienista dental de 24 años, y su esposo de 27 años, Ryan Whitmer, un planificador deportivo, estaban en su casa en Fort Thomas, Kentucky. Sarah acababa de terminar su turno en una clínica dental, y Ryan también había terminado su jornada. La pareja, que se conoció a través de amigos en común, y rápidamente se volvió inseparable, pasó una tranquila velada juntos. Su relación había progresado desde una cita a ciegas en un pub, hasta comprar una casa, casarse, y estar en medio de la felicidad de los recién casados después de solo 4 meses de matrimonio, mientras miraban hacia su futuro, que incluía planes para una luna de miel en Costa Rica y unas vacaciones en Cancún. La anticipación más emocionante giraba en torno a la posibilidad de conseguir un nuevo cachorro, lo cual estaban persiguiendo activamente juntos. El 11 de agosto, Ryan y Sarah Whitmer vieron televisión mientras comían hamburguesas sobrantes, mazorcas de maíz y papas con queso. Según Ryan, comenzaron con algunos de los programas favoritos de Sarah antes de pasar a un partido de fútbol. Sarah luego decidió tomar un baño en el baño del dormitorio principal. Ryan recordó que ella le pidió que revisara las puertas antes de acompañarla arriba. Recordó que ella subió las escaleras después de que ambos dijeran: «Te amo». Camina de puntillas como solía hacer con frecuencia. A las 10:49 p.m. esa noche Ryan marcó el 911, la llamada duró 7 minutos, le dijo al despachador del 911 que su esposa se había quedado dormida en la bañera en su casa en Monroe, Ohio. Ryan informó al despachador que su esposa se había quedado dormida en la bañera, creo que estaba abajo, acabo de subir aquí y ella estaba boca abajo en la bañera. Ryan le dijo al despachador que había estado viendo televisión abajo y subió para encontrar a Sarah boca abajo en la bañera. Mencionó que ella frecuentemente se quedaba dormida en la bañera. Ryan siguió las instrucciones del despachador y sacó a Sarah de la bañera antes de ser guiado a través de la RCP. Durante este tiempo, él temporalmente dejó el teléfono para vaciar la bañera y levantar a Sarah, lo cual tomó aproximadamente 29 segundos. Dentro de los 6 minutos siguientes a recibir la llamada al 911, la policía encontró a Sarah desnuda en el suelo del dormitorio. Su cuerpo se sentía cálido y seco, pero su cabello estaba mojado. Mientras realizaban la RCP, la policía notó una descarga espumosa de color blanco rosado que salía de la boca y la nariz de Sarah, indicando ahogamiento. Cuando llegaron los paramédicos, hicieron 2 intentos fallidos de intubar a Sarah en su dormitorio. Se hicieron 2 intentos más en la ambulancia, durante el viaje de 10 minutos al hospital. A pesar de un 5º intento de intubación fallido, el médico de la sala de emergencias del hospital hizo un 6º intento y tuvo éxito. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. Sarah fue declarada muerta esa misma noche.
Cuando fue interrogado en el hospital, Ryan le dijo a la policía que él y Sarah estaban solos en casa esa noche. Mencionó que estaba viendo un partido de fútbol en la televisión de abajo mientras Sarah se estaba bañando alrededor de las 10 p.m. y expresó su preocupación a la policía de que temía que ella se quedara dormida en la bañera. Cuando le preguntaron si Sarah se había quedado dormida en la bañera, Ryan dijo que no, pero que sí tenía la costumbre de quedarse dormida en lugares inusuales. A pesar de la afirmación de Ryan a la policía de que encontró a Sarah en la bañera y asumió que se había quedado dormida, las autoridades se mostraron sospechosas. Cuando llegaron a la casa, notaron que la piel de Sarah estaba seca, pero su cabello estaba mojado. Los detectives notaron inconsistencias en el relato de Ryan, particularmente durante la llamada al 911, cuando describió encontrar a Sarah boca abajo en la bañera. Había preocupaciones sobre una posible contradicción porque creían que Ryan le dijo a la enfermera en el hospital que la encontró boca arriba. Durante la búsqueda en la residencia de los Grandes Espejos, las fuerzas del orden descubrieron varias discrepancias que generaron más preocupaciones. El suelo del baño, la alfombra del baño y la toalla en el suelo estaban todos secos. La bañera estaba mayormente seca, con solo unas pocas gotas visibles cerca del desagüe. Notablemente, no se encontraron toallas mojadas en la casa. La policía descubrió inconsistencias adicionales en el relato de Ryan. Ryan les había dicho inicialmente que estaba viendo un partido de fútbol de los Cincinnati Bengals en la televisión de abajo, mientras Sarah se bañaba. Sin embargo, al inspeccionar, el televisor de abajo no estaba sintonizado en ese canal. En cambio, el televisor del dormitorio estaba sintonizado en el canal especificado. La policía también descubrió manchas de sangre en la alfombra del dormitorio, donde Sarah había sido encontrada tendida en el suelo cuando llegaron. Estos hallazgos levantaron sospechas y se sumaron a la creciente lista de inconsistencias en el relato de Ryan sobre lo que sucedió esa noche. El doctor Russell Updegrove, el forense del condado de Warren, realizó la autopsia a Sarah, y sus hallazgos revelaron que la causa de su muerte fue ahogamiento. Cabe destacar que durante el examen se documentaron varias lesiones físicas, incluyendo hematomas leves en el lado derecho de su frente, una hemorragia específica en la superficie interna de su párpado, hematomas en el lado izquierdo de su cuello, una contusión en la parte posterior de su cuello y una abrasión en su axila izquierda, así como hematomas y laceraciones en su labio superior. Sarah tenía hemorragias musculares profundas en la parte frontal de su cuello, así como contusiones en el cuero cabelludo. El doctor Updegrove determinó que la muerte de Sarah fue el resultado de un homicidio. Él declaró que la lesión de Sarah ocurrió antes de su muerte y no era consistente con las lesiones comúnmente asociadas con la RCP. Los informes de toxicología confirmaron la ausencia de sustancias prohibidas y alcohol en el sistema. Ryan fue arrestado por asesinato agravado el 13 de agosto de 2008, solo 2 días después de que Sarah muriera. Era el caso de la fiscalía que Sarah murió como resultado de ahogamiento. Su argumento era que la causa de la muerte de Sarah era menos importante que cómo murió. ¿Cómo se ahogó? La fiscalía afirmó que la llamada al 911, la escena del crimen y las lesiones de Sarah apuntaban a Ryan como el perpetrador de su muerte. Su argumento giraba en torno a la afirmación de que él había mantenido a la fuerza bajo el agua, provocando que se ahogara en la bañera. Durante la investigación, la policía examinó la bañera en busca de huellas dactilares y descubrió marcas de rayas que se cree fueron causadas por manos humanas, principalmente en el centro de la bañera. Utilizaron un proceso de vaporización de cianoacrilato y una imagen reflejada de ultravioleta para detectar marcas de dedos y manchas. También se descubrió una impresión de antebrazo en la bañera que se determinó que fue hecha por un hombre adulto mediante pruebas de folículos pilosos. Sin embargo, no se pudo determinar el momento exacto de la impresión. La fiscalía también afirmó que la falta de humedad dentro del baño era incompatible con el escenario que Ryan describió. Si Sarah se hubiera ahogado y Ryan lo hubiera sacado de la bañera, el suelo y otros objetos del baño habrían estado empapados. Enfatizan al jurado que el cuerpo de Sarah estaba seco cuando la policía llegó minutos después de que Ryan llamara al 911. La fiscalía citó detalles de la llamada al 911, afirmando que Ryan había revelado demasiada información y estaba orquestando la llamada, lo que implicaba premeditación. La fiscalía le dijo al jurado que una confrontación violenta tuvo lugar en la casa de los Whitmer esa fatídica noche. Aunque se desconocían las razones, trajeron a un testigo experto que testificó que era extremadamente improbable quedarse dormido y ahogarse en una bañera sin el uso de sustancias prohibidas o alcohol. Según este testimonio, la sensación del agua en la cara o la activación del reflejo nauseoso generalmente despertarían a una persona, y si eso no funcionara, una disminución en los niveles de oxígeno haría el truco.
La fiscalía convocó al forense Uptegrove, quien realizó la autopsia de Sarah, para que proporcionara su opinión experta sobre los eventos de esa noche. Testificó que una explicación plausible para el cuerpo seco de Sarah y su cabello mojado sería que su cabeza fue empujada sobre el borde de una bañera, inodoro o lavabo. Este acto podría haber ocurrido hacia adelante o hacia atrás en agua corriente, o sumergido en agua completa. La afirmación central de la acusación fue que Ryan sostuvo intencionadamente la cabeza de Sarah bajo el agua hasta que se ahogó, y argumentaron que debería ser declarado culpable de su asesinato. En respuesta, la defensa argumentó que no había suficiente evidencia para respaldar la afirmación de Ryan de haber matado a Sarah. Enfatizaron el aparente amor de la pareja y argumentaron que Ryan no tenía un motivo discernible para hacerle daño a Sarah. Según la defensa, quienes conocían a Ryan nunca lo habían visto enojado ni alzando la voz. Los amigos de la pareja atestiguaron su felicidad y compartieron la creencia de que estaban planeando un futuro brillante juntos. Para reforzar su caso, la defensa realizó su propia autopsia, presumiblemente para desafiar o proporcionar un punto de vista alternativo a los hallazgos presentados por los testigos de la acusación, particularmente el forense Uptegrove. El Dr. Werner Spitz, quien había sido contratado por la defensa, realizó una segunda autopsia el 15 de agosto de 2008, 2 días después de la primera. Aunque estuvo de acuerdo con la conclusión de que la causa de la muerte de Sarah fue ahogamiento, el Dr. Spitz expresó una opinión diferente sobre la manera de la muerte, diciendo que él la habría considerado indeterminada. Vio varias lesiones en su cuello, brazos cerca del pliegue del codo, labio superior, nuca, cuero cabelludo, un desgarro en su hígado y hemorragia en el cuello. El doctor Spitz no pudo determinar de manera definitiva si estas lesiones fueron el resultado de la RCP. Como resultado, declaró que no consideraría su muerte un homicidio. La defensa argumentó que si hubiera habido una alteración violenta, como afirmaba la acusación, habría habido evidencia de ello. Notablemente se encontró que las uñas de Ryan y Sarah no estaban rotas ni astillados y no presentaban ninguna herida. La defensa también destacó la presencia de ADN femenino encontrado bajo las uñas de Sarah sin que se haya identificado coincidencia. Sostuvieron que las lesiones de Sarah fueron probablemente el resultado de la reanimación cardiopulmonar prolongada y los múltiples intentos de intubación realizados esa noche, tanto dentro de la casa como en la ambulancia estacionada fuera de la casa durante el transporte al hospital. Y en el mismo hospital, la defensa postuló la teoría de que algo médico, como una convulsión o una afección cardíaca, podría haber sido la causa subyacente de la muerte de Sarah. También explicaron la aparentemente contradictoria evidencia del cuerpo seco de Sarah y el cabello mojado, afirmando que la piel se seca más rápidamente que el cabello. En el primer juicio, el jurado declaró a Ryan no culpable de asesinato agravado, pero lo condenó por asesinato. Sin embargo, unos meses después, se ordenó un nuevo juicio en respuesta a las preocupaciones de la defensa. Se descubrió que algunos jurados habían realizado sus propias pruebas sobre cuánto tiempo tardaban en secarse después de tomar un baño, lo que podría haber influido en su interpretación de las pruebas. El segundo juicio de Ryan fue en mayo de 2010, sin embargo el jurado no pudo llegar a una decisión, lo que llevó a la declaración de un juicio nulo. El tercer juicio de Ryan comenzó en enero de 2011, con pruebas adicionales introducidas en los procedimientos legales. La defensa intentó establecer un caso de que Sarah tenía una condición cardiovascular o neurológica no revelada que le causó perder el conocimiento y ahogarse en la bañera. Para respaldar esta afirmación, presentaron el testimonio de varios expertos médicos que sugirieron la posibilidad de un problema médico subyacente. Sin embargo, el Estado contrarrestó estas afirmaciones trayendo a sus propios expertos médicos para desafiar y refutar las afirmaciones de la defensa. El testimonio de los compañeros de trabajo de Sarah reveló más sobre su salud y rutina diaria. Describieron a Sarah durmiendo en su coche antes de empezar a trabajar por las mañanas y saliendo a descansar durante sus pausas para el almuerzo. Los colegas también revelaron que sufría de alergias y tenía dolores de cabeza y de estómago. En al menos una ocasión, sus dolores de cabeza fueron lo suficientemente severos como para causarle visión borrosa, obligándola a retirarse a una habitación oscura hasta que los síntomas desaparecieron. El doctor Benjamin Mesmer, un dentista en la consulta de Sarah, subió al estrado y testificó que estuvo presente cuando ella murió. Recordó que ella se quejaba de un dolor de cabeza y de estómago ese día.
El testimonio de los amigos de Sarah pintó un cuadro de su tendencia a quedarse dormida en lugares inesperados, como durante un juego o en medio de discusiones grupales. Una de sus amigas sospechaba que tenía narcolepsia, un trastorno del sueño caracterizado por somnolencia excesiva, parálisis del sueño, alucinaciones y en algunos casos cataplejía. En contraste, la madre de Sarah, Ruth, y Stewart testificaron para la acusación. Ella declaró que nunca había notado nada inusual en los hábitos de sueño de su hija. Sarah, sin embargo, sí experimentó dolores de cabeza. Ruth creía que eran el resultado de problemas inusuales. Según el testimonio de Ruth, habló con Sarah el día que murió cuando ella salía del trabajo, y Sarah no mencionó tener dolor de cabeza. Ruth declaró que no había antecedentes familiares de convulsiones, enfermedades cardíacas o problemas cardíacos. Sarah tenía un soplo cardíaco y un paladar hendido cuando era bebé, pero un informe de examen físico de junio de 2008 no mencionó la presencia continua del soplo cardíaco. Además, no se mencionó ninguna afección cardíaca, defecto neurológico o enfermedad en el informe. El testimonio de Jennifer Cruz proporcionó un relato importante y potencialmente perjudicial. Según sus declaraciones, contactó a Ryan mientras estaba en prisión después de ver un episodio de Dateline sobre su caso. Ella afirmó que el 26 de octubre de 2009, a las 11 o las 6, Ryan la llamó y confesó el asesinato. Jennifer testificó que Ryan dijo: «Yo lo hice. Lo hice, maté a Sarah. Lo hice». Jennifer testificó que Ryan tuvo una acalorada discusión con Sarah en su sala de estar sobre su supuesta infidelidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la pornografía. La discusión supuestamente se intensificó en el piso de arriba, o Sarah le informó a Ryan que su matrimonio había terminado. Según Jennifer, la confrontación se volvió física, con Ryan supuestamente diciendo: «Nadie me deja, y me refiero a nadie». El testimonio de Jennifer tomó un giro más oscuro cuando describió la supuesta admisión de violencia por parte de Ryan. Jennifer Ryan admitió haberle dado un puñetazo a Sarah en el pecho durante su confrontación, lo que hizo que ella cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza. Ryan afirmó haberse desmayado, y cuando despertó, descubrió a Sarah en el suelo, inconsciente y sin respirar, con el cabello mojado. Además, Jennifer afirmó que durante la llamada al 911, Ryan solo fingió realizar la RCP porque sabía que Sarah ya estaba muerta, lo que hacía inútil la resucitación. A pesar de esta impactante revelación, Jennifer continuó comunicándose con Ryan después de su conversación inicial. Ryan no informó a la policía sobre la conversación incriminatoria hasta después de que su segundo juicio fue declarado nulo. En respuesta al testimonio de Jennifer, la defensa intentó socavar su credibilidad. Presentaron pruebas de su anterior adicción a medicamentos recetados y condenas por robo menor, intentando sembrar dudas sobre la veracidad de sus declaraciones y motivaciones. La defensa presentó un escenario desafiante, afirmando que no podían explicar de manera definitiva qué causó que Sarah se ahogara esa noche. La defensa instó al jurado a considerar todos los hechos del caso, enfatizando que Ryan no tenía un motivo aparente para hacerle daño a Sarah. A pesar de estos argumentos, Ryan fue finalmente condenado por asesinato y sentenciado a 15 años de prisión a cadena perpetua. Curiosamente, uno de los jurados en el tercer juicio citó el comportamiento de Ryan en la corte como un factor principal en su veredicto de culpabilidad. El jurado observó que Ryan no reaccionó cuando se mostraron fotos de la autopsia en la corte, lo que implica que su falta de respuesta emocional influyó en la percepción de su culpabilidad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, veremos lo que sucedió en Malasia en 2003. Kani Yoong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano después de cenar con amigos. Su familia presentó un informe de persona desaparecida a la policía, y las autoridades pronto hicieron un descubrimiento impactante. Muchos malayos todavía recuerdan la historia de Kani Yoong. Esta tragedia ha conmocionado al país, no solo porque fue tan terrible y absurda, sino también porque ocurrió en un centro comercial conocido y prestigioso con cámaras de vigilancia. Kani Yoong Leikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía un vínculo estrecho con sus padres. En 1995, Kani viajó a los Estados Unidos para continuar su educación y seguir una carrera en tecnología de la información.
Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de ascendencia china, cuyos padres inmigraron de Singapur hace más de 20 años. Kanye y Brandon eran amigos al principio, pero su amistad rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Brandon se convirtió en un amigo muy cercano para Kanye. Él trató de apoyarla en todo y ayudarla. En 2001, la pareja se casó. Kanye había alcanzado sus metas profesionales y personales. En 2003, trabajaba como analista en San Diego, planeaba el futuro con su esposo y deseaba convertirse en madre. Sin embargo, ese año, una serie de eventos culminaron en sucesos horribles. El padre de Kanye, Bi-Jeng, fue diagnosticado con cáncer en 2003, así que decidió regresar a Malasia para verlo y apoyar a su familia durante este difícil momento. La fecha era el 1 de junio de 2003. Kanye llegó a Malasia con Brandon. Brandon regresó a los Estados Unidos en unos días, mientras Kanye permaneció en Kuala Lumpur y pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas. Hablaban de todo, incluyendo a sus 2 gatos, y ella le reprendía por darles de comer en exceso. Casi parecía que estaban hablando de sus hijos. Su padre le habían quitado un riñón, pero afortunadamente, su salud estaba mejorando. Se estaba recuperando. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kanye planeaba regresar a los Estados Unidos. El día antes de su vuelo invitó a su madre Pearlie, a su hermana Elsie y a sus amigos cercanos a una cena de despedida en un restaurante de uno de los centros comerciales populares. Esa noche, el 13 de junio de 2003, Kanye y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. No pude encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial. Kanye tuvo que conducir por el estacionamiento subterráneo, que no era gratuito. Pero la madre de Kanye estaba preocupada por algo más que la tarifa. Sin embargo, el estacionamiento no estaba bien iluminado. Dejaron el coche y subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kanye estaba encantada de ver a sus amigos de la infancia. No había visto a algunos de ellos en mucho tiempo, y tenían mucho de qué hablar. En unas pocas horas. Empezó a notar que se veía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa. Pearlie respondió que había tenido un día muy ocupado y no le importaba irse, asegurando a sus amigos que volvería pronto. Kanye se levantó de la mesa con su madre y su hermana, Elsie. Las 3 fueron a la máquina para pagar el estacionamiento. El terminal de pago estaba en el primer piso del centro comercial, y como mencioné, el estacionamiento estaba en el sótano, esperando en la fila para el terminal. Kanye se dio cuenta de que había dejado un ticket de estacionamiento en su coche. Les indicó a su hermana y a su madre que se quedaran en la fila, y bajó a recoger la multa. La cola en la terminal había desaparecido. Pero Kanye no había regresado en 10 minutos, así que su hermana comenzó a llamarla. La primera llamada no fue respondida, y la segunda fue dirigida al buzón de voz. Algo estaba obviamente mal. LC y Mal llegaron al estacionamiento, sorprendidos. Descubrieron que el coche de Kanye ya no estaba allí, dieron varias vueltas al estacionamiento. Después de eso estaban seguros de que Kanye se había ido con el coche. Pearlie estaba segura de que algo le había pasado a su hija porque Kanye no se iría sin decir nada. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero las cámaras de vigilancia podrían proporcionar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial inicialmente se negó a mostrar las grabaciones a los familiares de Kanye, pero finalmente cedió después de que su madre suplicara ayuda. Alrededor de la medianoche, Pearlie y LC se sentaron frente a un monitor, viendo las imágenes que los sorprendieron y confirmaron sus peores sospechas. Las imágenes mostraban el coche de Kanye saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera, mientras alguien más lo conducía. La calidad del video no era satisfactoria. Sin embargo, estaba claro que la persona en el asiento del conductor era probablemente un hombre, y Kanye estaba sentada junto a él en el asiento del pasajero, con su cuerpo pegado a la puerta, tratando de mantenerse lo más alejada posible del conductor. Pearlie fue a la comisaría de inmediato después de ver las imágenes y presentó un informe sobre la desaparición y el secuestro de su hija. La policía inició una investigación y la familia y amigos de Kanye recorrieron todo Kuala Lumpur con la esperanza de encontrar su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, el esposo de Brandon, Kanye, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llamó a la esposa varias veces pero no pudo comunicarse con ella. Llamó a su madre y ella le contó lo que había pasado.
La desaparición de Kani sorprendió a Brandon. Pearlie lo escuchó llorar por teléfono. Solo al amanecer los amigos y familiares de Kani regresaron a casa. Desafortunadamente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía estaba difundiendo información sobre la desaparición y llevando a cabo su propia búsqueda, la cual no proporcionó ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde Kani fue secuestrada no ayudaron a identificar al hombre que conducía el coche. Han pasado más de 72 horas desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Las autoridades sabían que si Kani Young había sido secuestrada, no era por un rescate, porque si el dinero hubiera sido el motivo, el secuestrador se habría presentado hace mucho tiempo y habría exigido un rescate. Y esta situación no se veía bien, como lo evidenció un descubrimiento siniestro hecho por la policía el mismo día. El coche de Kani fue dejado en una calle de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tan mal estado que era seguro asumir que el coche había sido conducido con una llanta desinflada durante bastante tiempo, y como resultado, estaba literalmente destrozada. En la parte trasera del coche, en el asiento del pasajero, había una gran mancha roja. Los expertos forenses recogieron raspaduras del asiento trasero, huellas dactilares del volante y otras partes del coche. Había mucha evidencia en el coche. Hablaré más sobre ello más tarde. La familia y los amigos de Kani no han perdido la esperanza, y esperamos que regrese a casa sana y salva. Desafortunadamente, al día siguiente, después de que se descubrió el coche, todas sus esperanzas se desvanecieron. El 17 de junio, un trabajador de la carretera detectó un fuerte y desagradable olor que emanaba de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, descubrió un cuerpo que alguien estaba intentando quemar, con 2 neumáticos de coche y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Policía Real de Malasia llegó a la escena de inmediato y descubrió neumáticos de coche llenos de concreto que anteriormente se habían utilizado como soportes para señales de tráfico, yaciendo sobre el cuerpo. Quienquiera que la golpeó estaba tratando de dificultar la identificación. Los peores temores de la familia se confirmaron después de que se descubrió el cuerpo, pero se dijo incorrectamente que no creerá que su hija está muerta, hasta que reciba una confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que la encuentren viva. Ella dijo que la familia iba a la morgue. Sin embargo, el doctor declaró que no podían confirmar si los miembros de la familia de Kani Young habían tomado muestras de ADN para un análisis comparativo. Los resultados de la pericia cumplieron con el peor de las pesadillas de los padres de Kani. El cuerpo descubierto es sin duda el de su hija. Según algunas fuentes, incluso antes de que los resultados de la prueba de ADN pudieran ayudar a los miembros de la familia a identificar las joyas en el cuerpo, Pearlie, una madre amorosa, creía y esperaba que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que soportar. La autopsia reveló que Kani sufrió heridas de arma blanca en el abdomen. Un experto en medicina forense también descubrió signos de estrangulación. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani en varios nudos. Además, se descubrió semen dentro de su cuerpo, lo que sirvió como fuente de ADN. Unos días después de que se descubriera el cuerpo, ocurrió un evento que planteó numerosas preguntas sobre el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Subramaniam Ravichandran, un oficial de policía encubierto, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él y su compañero estaban patrullando las calles de Kuala Lumpur en su motocicleta. Tanto él como su compañero estaban vestidos de civil. Notaron un coche estacionado en el lugar incorrecto, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca para ver si había alguien dentro. Acercándose a la puerta del conductor, Ravichandran notó a un hombre al volante y a una mujer junto a él, en el asiento del pasajero. Llamó a la ventana. Y cuando el hombre detrás del volante bajó la ventanilla un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado allí y charlando con su novia y que no estaba haciendo nada ilegal. A continuación, el agente pidió que se le revisara el documento de identidad, tanto al conductor como a su acompañante. Mientras el hombre al volante entregaba los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía señales extrañas con las manos. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio se giraba hacia ella, ella se detenía. Noté que el oficial le pedía al conductor que saliera del coche. El conductor reaccionó con ira, diciéndole a Ravichandran que no era un oficial de policía, sino un ladrón.
Tras estas palabras, subió la ventana y alcanzó la llave en el encendido. Cuando el policía se dio cuenta de que el coche estaba a punto de arrancar, sacó su pistola y disparó a la rueda delantera derecha, haciendo que el coche acelerara. Ravichandran y su compañero comenzaron una persecución en motocicleta, pero no pudieron alcanzar a un coche con un neumático pinchado. Esta es la versión oficial. Dado el estado de las cosas en la policía malaya en ese momento, no fue sorprendente que el oficial de guardia no llamara a refuerzos ni notificara a nadie sobre lo ocurrido. Ese coche con un neumático pinchado era el Proton Tiara Morado, el transporte de Canión, y será descubierto abandonado en unos días. Aunque la persecución no terminó a favor de la policía, ahora tienen documentos del conductor. El conductor era Ahmad Najib, un RS de 27 años, y el pasajero era Kani Ong. Y si el oficial en esa situación se hubiera comportado de manera diferente, tal vez Kani todavía estaría viva. Desafortunadamente, Ravichandran informó a sus superiores sobre la situación. Solo después de que se descubrió el cuerpo de Kani. La posesión de documentos sobre el sospechoso por parte del oficial fue probablemente el único resultado positivo de esa noche. Aparte de la familia de Kenny, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Brandon estaba devastado por la muerte de su amada esposa. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos. Pero su nombre era real, así que había varias maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre en los documentos del registro de matrimonios documentados. Se encontró una coincidencia en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Ahmad Najib Benaris nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas en el hogar. Dejó la escuela para poder trabajar y ayudar a su familia. En 1998. Se fue de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde se casó y tuvo 2 hijos. Desde el año 2000 ha sido limpiador de cabinas para Malaysia Airlines. La policía comenzó a vigilar a su esposa después de conocer su nombre y lugar de trabajo. Trabajaba en uno de los bancos Metropolitan y esperó hasta que terminara su turno. Los policías disfrazados de civiles la siguieron y descubrieron su dirección de casa. La policía ahora sabía dónde vivía Ahmad, pero necesitaban asegurarse de que él estuviera dentro de la casa para evitar asustarlo. Mantuvieron vigilancia sobre la casa durante 3 días, pero cuando los investigadores comenzaron a dudar de la capacidad de Ahmad Najib para vivir con su familia, él desapareció. Sin embargo, estas eran conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 a.m., notaron que un taxi se detuvo frente a la casa y Ahmad Najib salió. Solo un minuto después, fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se difundió rápidamente en la prensa. Muchas personas que conocían a Ahmad Najib no podían creer que él fuera responsable del secuestro y la muerte de Kani Ong. Era un esposo y padre devoto de 2 hijos y daba la impresión de ser un buen hombre. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que era un lobo con piel de oveja. Najib se mantuvo tranquilo durante el primer interrogatorio, afirmando que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Comenzó a negar su culpabilidad. Solo después de que se le presentaron pruebas que lo vinculaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que había dado al oficial de guardia la noche en que Kani fue secuestrada. Los oficiales luego afirmaron que descubrieron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con seguridad mostraría que era sangre de Kani Ong. No fue hasta que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban fingiendo y que tenían pruebas irrefutables de que no estaban blufeando. Admitió que secuestró y asesinó a Kani en 10 días, comenzando el 23 de junio de 2003. Ahmad fue llevado a juicio, donde reiteró su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación en la que Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener relaciones íntimas con él, así como cómo la mató e intentó deshacerse de su cuerpo. Descubrieron pruebas que respaldaban las afirmaciones de Najib en cada lugar donde él llevó a la policía. Las cámaras captaron a Ahmad Najib en el aparcamiento subterráneo donde todo comenzó. Según él, estaba esperando a su exjefe, quien lo despidió y quería vengarse. Cabe señalar que la versión sobre el exjefe no ha sido confirmada. Escondiéndose en la oscuridad, se dio cuenta de que Kani buscaba algo en su coche y decidió aprovecharse de eso. La empujó dentro del coche y la amenazó, diciéndole que si intentaba huir o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en trance y obedeció todas sus órdenes. Luego, se subió al asiento del conductor
y salió del estacionamiento a toda velocidad, rompiendo la barrera. Después de detenerse en una zona industrial, comenzó a acosar a Khani. Pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba intentando persuadir a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió ver sus identificaciones. Incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefa, esto no lo absuelve de culpa. Sin duda, ella habría encontrado el mismo destino que Khani Young. Según sus palabras, Najib escapó de la persecución. Aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en dejar que Khani se fuera. Se detuvo en la carretera para cambiar una llanta, que había sido perforada por una bala. Un coche con una mujer dentro estaba estacionado cerca de donde él se había detenido. Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego se dio cuenta de que Khani le estaba señalando a la mujer con las manos, quien le había prestado ese gato. Así que abandonó la idea y se marchó. Poco tiempo después, llegó a un lugar desierto y obligó a Khani a tener una relación íntima con él amenazándola con un cuchillo. Luego condujo a otro distrito, obligando a Khani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero, y Khani le suplicó por misericordia. En su lugar, le quitó la vida. Luego golpeó su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera, condujo un coche a otro lugar y lo abandonó allí. Después de 16 horas, regresó al lugar con un bidón de gasolina e intentó ocultar las pruebas del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que el semen descubierto dentro del cuerpo de Khani Young pertenecía a Ahmad Najib Ben Aris. Su ADN y huellas dactilares también fueron descubiertos en el coche, proporcionando evidencia adicional e irrefutable de su culpabilidad. Los expertos también determinaron que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans pertenecía a Khani Young. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, solo 3 meses después de la muerte de Khani. Este caso se convirtió en uno de los más polémicos en Malasia, atrayendo mucha atención de los medios y del público. Un juicio tan mediático no solo atrajo a malayos comunes y periodistas, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, a saber, abogados, de los cuales Najib tenía muchos, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había más que suficiente evidencia de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio, diciéndole al tribunal que confesó bajo presión policial. Sin embargo, el juez ante quien Najib confesó poco después de su arresto, testificó que no había signos de abuso físico en el acusado en el momento de la confesión y que estaba tranquilo y relajado. Con eso en mente, los abogados cambiaron su estrategia y comenzaron a argumentar que Khani estaba en el coche con su cliente por su propia voluntad. Los abogados lo atribuyeron al hecho de que Khani, quien tiene un cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado porque cada persona responde de manera diferente a situaciones críticas. Pero no se detuvieron ahí. Luego presentaron una nueva versión, afirmando que Khani se volvió íntima con Ahmad Najib voluntariamente y murió de estrangulación, la cual se utilizó para aumentar las sensaciones durante el acto sexual, pero esta versión fue impugnada y negada por los expertos forenses. La tela alrededor del cuello de Khani estaba atada con múltiples nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo de ella era la única parte del cuerpo que no se vio afectada por el fuego. Pero eso no es todo. El paño estaba diseñado para limpiar las ventanas de los aviones. Y, dado que el acusado trabajaba como limpiador de cabinas, esto lo vinculaba aún más con el crimen, sin mencionar el hecho de que los abogados no pudieron explicar las heridas de cuchillo en el cuerpo de Khani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y le aconsejaron que guardara silencio y no testificara. Mucha gente se preguntó por qué Khani no salió del coche cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente, nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se paralizó de miedo y no pudo escapar. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Ben Aris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez declaró que las pruebas apuntan a que solo una persona cometió el crimen contra la integridad sexual de Khani Young. Najib recibió la pena máxima según la ley malaya, 20 años de prisión y 10 golpes de bastón, pero también fue condenado a muerte por matarla. Aquellos que frecuentemente ven este tipo de videos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los criminales son ejecutados mediante inyección letal. Sin embargo, en Malasia, el proceso es bastante diferente. Usan cuerdas en lugar de medicamentos caros.
Los abogados de Ahmad Najib intentaron apelar la sentencia 2 veces, pero ambas veces no tuvieron éxito. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado solicitando que su sentencia de muerte fuera conmutada a cadena perpetua. En su carta volvió a declararse inocente, pero su solicitud de clemencia fue denegada. Ahmad Najib, de 40 años, recibió su sentencia el 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kani Oum. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Toni Jill Bertolet Hawthorne, hija de Bob y Yvonne Bertolet, nació el 10 de enero de 1962 en Jackson, Mississippi. Después de graduarse de Trinity High School en 1980, obtuvo honores y el estatus de magna cum laude en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en 1988. El recorrido profesional de Toni la llevó a trabajar como oftalmóloga quirúrgica y cosmética en Associates in Eye Care, en Denver, donde su excelencia le valió el reconocimiento como una de las mejores oftalmólogas de América por parte del Consumer Research Council en 2006. Toni era un miembro activo de su comunidad fuera de la medicina, asistiendo y enseñando en la escuela dominical de la iglesia comunitaria Cherry Hills. Toni no solo era una pianista consumada, sino que también tenía una hermosa voz y cantaba en varios coros de la iglesia. Su dedicación a su fe era evidente en sus contribuciones perspicaces a godquestions.org, donde compartía sus perspectivas cristianas de manera regular. Harold y Toni Hawthorne se conocieron en línea en 1999 y se casaron después de solo 9 meses. A pesar de su exitosa carrera como cirujana ocular, el principal objetivo de Toni era tener un matrimonio y una familia felices. Esta ambición parecía hacerse realidad cuando conoció a Harold, quien se presentó como un empresario adinerado, involucrado en la recaudación de fondos para instituciones educativas y iglesias. Harold persuadió a Toni para que se mudara a Colorado desde Jackson, Mississippi durante su encuentro. A pesar de las dificultades de dejar a su familia y amigos en Mississippi, Toni está emocionada por comenzar una nueva vida con su esposo. Su familia culminó en 2005, con el nacimiento de su hija Hailey el 29 de septiembre de 2012. Toni Hawthorne y su esposo Harold Hawthorne fueron de excursión al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en Colorado, el sábado, para celebrar su 12º aniversario de bodas. Poco antes de las 3:30 p.m., se desviaron del sendero y almorzaron en la cima de un acantilado pintoresco. A las 4:45 p.m. habían descubierto un acantilado debajo de su lugar de almuerzo, después de desviarse del sendero designado. Toni cayó trágicamente 130 pies desde el mismo acantilado empinado en menos de media hora a las 4:54 p.m. Harold llamó al 911 casi 45 minutos después para reportar el incidente. Les dijo a las autoridades que le tomó 15 minutos llegar a Toni y otros 30 minutos evaluarla y reubicarla. Durante la llamada al 911, Harold mencionó su ubicación cerca de la cima de la montaña. Expresó preocupación por la respiración y la lesión en la cabeza de Toni durante el fin de semana, y pidió un helicóptero. Más tarde le dijo a otro operador que había iniciado un fuego en un recinto de rocas y notó una disminución en la respiración de Toni, confirmando eventualmente su cese. Harold, guiado por el operador, intentó realizar compresiones torácicas. Harold llamó al 911 nuevamente y preguntó sobre la llegada de la ayuda. El operador le informó a Harold que el Ranger lo estaba llamando, pero Harold afirmó que no había escuchado ninguna llamada. El EMT Ranger llegó alrededor de las 8 p.m. y realizó un examen, que desafortunadamente reveló la muerte de Toni. Las autoridades interrogaron a Harold sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Toni. A pesar de afirmar que no presenció la caída de Toni porque estaba leyendo mensajes de texto y solo vio un borrón, Harold dio versiones contradictorias a otros. En una ocasión afirmó que Toni se había acercado demasiado al borde mientras hablaba con otra persona. Afirmó que Toni estaba intentando tomar fotografías y se resbaló al escuchar la trágica noticia de la muerte de Toni. Sus padres, Bob y Yvonne Bertolet, tuvieron una fuerte reacción. Bob inmediatamente afirmó que la empujó, lo cual fue interpretado inicialmente como una muerte accidental. Los padres de Toni claramente habían estado preocupados por su bienestar durante bastante tiempo. Toni era una mujer exitosa y segura de sí misma cuando conoció a Harold. Sin embargo, su confianza disminuyó después de mudarse a Colorado con Harold, quien gradualmente tomó el control de su vida. Harold escuchará las llamadas telefónicas de sus padres y las pondrá en altavoz.
Los padres de Tony se preocuparon, sospechando que Harold podría no ser tan próspero. Como empresario afirmaba depender de los ingresos de Tony. Sin embargo, estaban preocupados por más que solo su situación financiera. Creían que él aislaba a Tony de su familia y amigos. Una sensación de inquietud persistía, lo que llevó a Yvonne a buscar conversaciones con Tony. Sin embargo, cada intento de hablar sobre el trabajo de Harold, la situación financiera de la pareja o su control omnipresente sobre la vida de Tony elicitaron la misma respuesta de Tony. Plantear estos problemas tendría consecuencias para ella. Un incidente en particular aumentó sus preocupaciones hasta el punto de que esperaban que Tony cortara lazos con él. Durante sus visitas a la cabaña de Harold en el oeste de Denver, ocurrió un incidente alarmante. Mientras Hailey dormía, Harold le pidió a Tony que le ayudara a despejar los escombros. Durante esta tarea, algo golpeó la parte posterior del cuello de Tony con tal fuerza que tuvo que ser hospitalizada. Harold luego afirmó que un gran trozo de madera había caído del porche y la golpeó. Este incidente aumentó las preocupaciones de los padres de Tony sobre su seguridad, lo que les llevó a implorarle que no estuviera sola con él. Cuando la policía investigó la muerte de Tony, descubrieron detalles inquietantes que despertaron sospechas. Había numerosas inconsistencias en los relatos de Harold sobre la caminata en la zona y los eventos de ese fatídico día. Harold informó al guardabosques que él y Tony originalmente habían planeado hacer senderismo por el Bear Lake Trail, que era una caminata pavimentada de media milla sin ganancia de elevación. Una buena elección para Tony, quien había tenido 3 cirugías de rodilla y ya no podía esquiar. Sin embargo, Harold más tarde informó al guardabosques que eligieron el sendero de Deer Mountain para evitar las multitudes. Este sendero tenía 3 millas de largo, ascendiendo 1.200 pies desde el inicio hasta la cumbre de 10.2 pies. Harold le dijo al guardabosques que no conocía la zona y que solo había estado allí una vez. Sin embargo, después de revisar sus registros telefónicos, la policía descubrió que había visitado el lugar 8 o 9 veces en las 6 semanas previas a ese día. Además, demostró conocimiento del lugar específico, incluyendo el acantilado empinado donde cayó Tony. Tony mencionó haber visto una sábana blanca en el acantilado, pero el servicio de parques la había retirado una semana antes de que ella cayera. La policía descubrió un mapa del parque dentro de su coche, con una X rosa indicando dónde cayó Tony. La policía encontró preocupante la llamada de Harold al 911. A pesar de afirmar que tenía poca batería en el teléfono, lo que limitaba su capacidad para hablar, hizo 22 llamadas y recibió 98 mensajes de texto. Notablemente, un mensaje de texto le indicó a un amigo que lo recogiera en Estes Park y proporcionó instrucciones detalladas sobre la ruta a seguir. La policía descubrió un patrón inquietante cuando se dieron cuenta de que Harold había contratado múltiples pólizas de seguro de vida a nombre de Tony. Notablemente, recientemente se había designado a sí mismo como el beneficiario de una anualidad de seguro de vida originalmente destinada a su hija, Hailey. Sin embargo, este no fue un evento aislado. La investigación reveló que Harold tenía un historial de beneficiarse de pólizas de seguro de vida, ya que también había sido nombrado beneficiario de la póliza de su primera esposa. En mayo de 1995, Harold se casó con Sandra Lynn Henford. El 6 de mayo de 1995, la pareja estaba conduciendo por una carretera remota cerca de Sedalia, Colorado, en una noche fría y oscura. Durante el viaje nocturno, un Jeep Cherokee desarrolló un problema con una llanta, obligándolos a detenerse y cambiarla. La primera esposa de Lynn, Harold, se metió debajo del Jeep, que estaba sostenido por 2 gatos, para cambiar la llanta. Lynn fue trágicamente aplastada cuando el Jeep cayó sobre ella. Harold hizo señas a los automovilistas que pasaban para pedir ayuda, pero Lynn no sobrevivió. Inicialmente la muerte fue considerada accidental. La causa fue identificada como asfixia traumática por ser aplastada bajo el coche, lo que resultó en lesiones internas mortales. Tras la muerte de Tony, una reexaminación del caso de Lynn reveló errores cometidos durante la investigación inicial, dejando varios problemas sin resolver. Harold, como el único testigo del trágico incidente de Lynn, dio a la policía declaraciones que eran inconsistentes. Las discrepancias incluían afirmaciones contradictorias sobre la dirección en la que conducían esa noche, con Harold afirmando que iban tanto hacia el este como hacia el oeste. Además, proporcionó información contradictoria sobre una parada en un restaurante antes de la muerte de Lynn, insinuando que ya habían cenado allí y afirmando que estaban en camino al restaurante. Es notable que las autoridades no verificaron las declaraciones de Harold con el restaurante antes de confirmar su presencia esa noche. Surgieron más inconsistencias, incluyendo declaraciones contradictorias sobre el estado del neumático. Harold lo describió alternativamente como plano y esponjoso. Notablemente,
se encontró una huella parcial en la rueda sobre la llanta faltante, donde Lynn la estaba cambiando. Sin embargo, esta huella nunca se comparó con los zapatos de Harold para ver si coincidían. La posición de la huella sugería que era el resultado de alguien pateando el coche, lo que podría haber causado que el jeep cayera y aplastara a Lynn. Desafortunadamente, esta pista no se siguió en la investigación inicial. Antes de la trágica muerte de Lynn, Harold compró una póliza de seguro de vida sustancial para ella e informó a la policía que recibiría $300,000 con 0 centavos. Una verificación independiente habría revelado que en realidad iba a recibir el doble de esa cantidad. Este aumento fue el resultado de un cambio que Harold hizo en la póliza poco antes de la muerte de Lynn, permitiendo una compensación doble en caso de su muerte como resultado de un accidente. Además, el expediente de investigación detalló un encuentro con un mecánico que pasó junto a Harold y Lynn alrededor de las 9:30 p.m. y ofreció asistencia. Harold rechazó la oferta. El expediente también mencionaba a Patricia Montoya. Patricia contactó a la policía un día después de la muerte de Lynn, preguntando, ¿ya han arrestado al esposo? Patricia le dijo a la policía que ella y su familia estaban conduciendo a casa alrededor de las 10 p.m., cuando Harold los detuvo para pedir ayuda. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un teléfono para llamar al 911, no pudieron encontrar ninguno. Así que procedieron a sacar a Lynn de debajo del coche. Harold se opuso vehementemente a su intervención, advirtiéndoles que no la tocaran, incluso cuando intentaron hacerle resucitación cardiopulmonar. Harold se resistió y se negó a darle a Lynn su abrigo para mantenerla caliente. Lynn fue finalmente trasladada en helicóptero a un hospital cercano, pero murió por lesiones internas durante la cirugía. Curiosamente, no se presentaron cargos contra Harold en relación con la muerte de Lynn. Sin embargo, en el caso de Tony, Harold fue acusado de asesinato en primer grado. La fiscalía afirmó que él empujó deliberada e intencionadamente a Tony por el acantilado hasta su muerte. Para respaldar su caso, la fiscalía presentó un mapa con una X marcada que indica el lugar donde cayó Tony. El jurado también escuchó sobre los registros telefónicos que mostraban a Harold visitando el parque varias veces en las semanas previas a la muerte de Tony. Dada la ubicación remota de Tony con un servicio celular deficiente y sin estaciones de ayuda cercanas, el tribunal examinó la llamada al 911 con mayor detalle. A pesar de que la llamada se realizó alrededor de las 6 p.m., la ayuda no llegó hasta las 8 p.m. La fiscalía afirmó que Harold no hizo nada significativo para ayudar a su esposa durante este periodo crítico. Para respaldar esta afirmación, la fiscalía llamó a Julie Sullivan, la despachadora de servicios de emergencia, para testificar que siguió un protocolo estandarizado al guiar a las personas a través de la RCP por teléfono y que había manejado aproximadamente 240 llamadas similares antes de hablar con Harold. Julie explicó que su conversación con Harold fue inusual. En mi experiencia, cuando realizo RCP con alguien guiándome, incluso personas experimentadas, enfermeras u otras personas en la escena, están extremadamente sin aliento. Pensé que era extraño que no me avisara cuando terminaba una instrucción que le había dado. Como muchos de ustedes saben, en cada llamada que he atendido, la persona quiere saber qué hacer a continuación de inmediato. Está bien, completé mis 30. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer a continuación? Eso fue muy inusual. Y no parecía que estuviera realizando RCP. La mayoría de las personas lo hacen debido al esfuerzo físico de realizar RCP, las compresiones y la respiración es extremadamente agotador. Necesito saber cuándo terminas con eso para que podamos pasar al siguiente paso. Y no me estaba avisando cuando terminaba cada instrucción que le daba, así que le pedí que me avisara. Además, teníamos una línea abierta. Puedo escuchar cómo hacen compresiones al paciente en todas las otras llamadas de RCP que he hecho en mi carrera, porque hay tanta respiración. La respiración es laboriosa. Es extremadamente agotador, y es difícil incluso salir y responder. Tienen dificultad para hablar conmigo, porque están sin aliento por el esfuerzo. La despachadora de servicios de emergencia, Julie Sullivan, testificó en el tribunal que, según su experiencia, no creía que Harold estuviera realizando RCP durante la llamada al 911. Los hallazgos del médico forense socavaron aún más las afirmaciones de Harold. No había signos de abrasiones, contusiones o fracturas de costillas anteriores relacionadas con la RCP. De hecho, no había evidencia de ningún intento de RCP.
La caída de Tony había sido parcialmente amortiguada por un árbol en la base del acantilado, causando que su cuero cabelludo y tejido se desgarraran de su cráneo. Las extensas lesiones de Tony fueron detalladas por el médico forense, quien descubrió hemorragias cerebrales severas, una fractura en el cuello, trauma por fuerza contundente en el pecho, abdomen y pelvis, costillas rotas que formaron un tórax, laceraciones y sangrado en el hígado y los pulmones, y piel pálida que indicaba una pérdida significativa de sangre. La fiscalía presentó el caso al jurado, trazando paralelismos entre la muerte de Tony y las circunstancias inusuales que rodearon a la primera esposa de Harold, Lynn. El tribunal permitió que la fiscalía presentara el caso de Lynn, debido a las sorprendentes similitudes. Siguiendo el mismo principio, la fiscalía reveló el incidente que Tony describió a su madre en la cabaña de Harold. Al jurado se le mostró otro incidente perturbador que involucraba a Tony, y que ocurrió en mayo de 2011. Tony sufrió una lesión en el cuello cuando fue golpeada en la parte posterior del cuello y la parte superior de la espalda con una gran viga de madera. Similar a incidentes anteriores, esto ocurrió en un lugar remoto y aislado alrededor de las 10 p.m. Esa noche, Harold estaba limpiando la cubierta de su cabaña y le pidió a Tony que lo ayudara, lo que resultó en el desafortunado incidente con la viga. Harold dio a varias personas diferentes versiones de lo que sucedió. Inicialmente les dijo a los paramédicos que lanzó la viga, pero luego admitió a un médico que se había caído del techo. Otra versión fue compartida con un amigo, en la que Harold afirmó que dejó caer la viga sobre Tony después de resbalarse de la escalera que ella sostenía, añadiendo complejidad a la situación. Una nota de enfermera en los archivos de Tony indicaba que ella estaba debajo de la cubierta cuando cayó la viga. La fiscalía basó su caso en un claro motivo de lucro financiero a partir de las pólizas de seguro de vida. Harold tenía 3 pólizas de seguro de vida de $1.500.000 con 0 centavos sobre Tony, así como una anualidad de $205.000 con 0 centavos, lo que lo convirtió en el beneficiario de más de $4.700.000 con 0 centavos cuando Tony murió. Tony murió un mes antes, en abril de 2011. Harold se asignó a sí mismo como el beneficiario de una anualidad de seguro de vida de $205.000 con 0 centavos comprada por los padres de Tony para su nieta Hailey. La defensa tomó una decisión estratégica de no llamar a ningún testigo para presentar pruebas, creyendo que la acusación no había logrado establecer su caso. Sin embargo, esta jugada no dio resultado. Después de 10 horas y media de deliberación, el jurado condenó a Harold por asesinato y lo sentenció a cadena perpetua. Un patrón perturbador surgió cuando se reveló que Harold había cremado los cuerpos de Tony y Lynn inmediatamente después de sus muertes, esparciendo sus cenizas en el mismo lugar. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.